Nuestra agenda del día de hoy, primero vamos a hablar un poco de nosotros para que nos conozcan, después vamos a entrar a nuestro tema de Webex y posteriormente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Por favor, si tuvieran alguna duda durante la presentación, pueden utilizar el área de chat para hacérnosla llegar y con gusto al final les vamos a dar respuesta. Nosotros somos una empresa de consultoría TI que tenemos más de 20 años de experiencia en Latinoamérica y Europa. Hemos implementado diferentes soluciones que apoyan siempre las mejores prácticas como son ITIL, ISO 27002 y COVID. Llevamos el siguiente modelo de negocio. En base a la experiencia y la tecnología existente, hemos desarrollado diferentes metodologías que nos permiten ofrecerles tanto soluciones de software, así como servicios de consultoría, además de actualización tecnológica, siempre basados en las mejores prácticas y siempre enfocados a los objetivos de su negocio. Contamos con diferentes líneas de negocio. En el área de seguridad de la información podemos ayudarle a que usted sepa exactamente qué está sucediendo con su información. Quién está intentando acceder a algo, en qué momento lo están intentando hacer, si alguien quizás está intentando modificar un valor en un campo delicado como la nómina. Todo esto lo puede usted recibir a través de notificaciones visuales o en su correo electrónico o incluso en su celular, de manera tal que pueda decidir quién puede acceder, cuándo puede acceder, cómo puede acceder, para que usted tenga un control total de su información y pueda obviamente tomar decisiones sobre todo lo que usted quiera hacer con ella. También si quiere intercambiar información de manera segura, podemos ayudarlo a que puedan hacerlo ya sea a través de un FTP seguro, a través de un correo electrónico, incluso a través de las carpetas compartidas que utilizamos en el día a día o a través de una nube privada. En el área de monitoreo de infraestructura y servicios de TI podemos ayudarle a que usted vea cómo se están comportando los servicios de TI de su empresa y la infraestructura que se encuentra asociada a estos, de manera tal que pueda usted saber si algo está ocurriendo con alguna aplicación o servicio crítico. Quizás tiene por ahí un servicio de ventas o de facturación o incluso uno de inventarios que quiera estar monitoreando de manera continua. Nosotros podemos ayudarle a que sepa si tiene por ahí algún problema con el enlace, quizás hay algún problema con alguno de los servidores, quizás la base de datos tiene por ahí algún problema con los registros. Todo esto lo puede usted ver tanto de manera visual como con alertas, de modo tal que pueda usted tomar alguna decisión sobre cómo asegurar la continuidad de su negocio. Incluso quizás pueda detectar que hay un problema con el ancho de banda y quisiera saber quiénes son los o que está ocupando ese ancho de banda. Nosotros podemos ayudarle a que sepa quién está ocupando estos recursos y obviamente cómo los están ocupando. En el área de control de cambios podemos ayudarle a que usted tenga un control completo del ciclo de desarrollo de software. Desde el momento en el que el usuario nos está haciendo una requisición para algún cambio, quizás alguna mejora o incluso una alta en algún programa, obviamente nosotros hacemos de todo esto y se lo asignamos a algún programador. Posteriormente el programador va a hacer el desarrollo de estos cambios que se le están pidiendo y va a tener que realizar las pruebas en los ambientes de producción. Todo esto lo lleva usted controlado y sabe exactamente en qué fase se encuentra y por supuesto después va a poder realizar una implementación en cualquier plataforma que se encuentre desarrollando. En el área de Performance and Capacity Planning, nosotros podemos ayudarle a que sepa cómo se están comportando sus servidores en el día a día, de manera tal que va a saber exactamente qué ocurre con su servidor cuando está muy solicitado con las ventas o quizás por ahí tiene el cierre diario o quizás estamos en el cierre mensual y hay muchas facturas que estén ingresando y quiere saber qué está ocurriendo con sus servidores y cómo se están comportando. ¿Es suficiente el CPU? ¿Es suficiente la memoria que tienen? ¿El disco está trabajando de manera adecuada? Todo eso lo va a poder usted tener en una información muy clara que además le va a permitir tomar decisiones posteriores. Usted va a poder, con esta información y quizás si usted tiene un incremento en su producción, va a poder tomar la decisión sobre si este servidor le permite este aumento que va a tener o quizás es necesario cambiar algo.
Quizás es necesario aumentarle la memoria, quizás el disco sea necesario cambiarlo o incluso cambiar de modelo de servidor. Nosotros vamos a ayudarle a que precisamente tome este tipo de decisiones. En el área de automatización de tareas y procesos de TI, podemos ayudarles a que cualquier proceso que ustedes tengan se pueda automatizar sin importar la plataforma en las que se encuentren. Quizás tiene un proceso de un archivo que se genera en una plataforma Windows, posteriormente se tiene que transferir a un equipo I donde van a correr ciertos procesos para que les genere un XML y ese XML lo tienen que pasar a un servidor Linux donde va a quedar en nuestra página web. Todo este proceso se puede automatizar para que obviamente no dependamos de otras personas, sino se puede hacer un flujo continuo y obviamente con indicadores que nos digan si algo está ocurriendo con estos procesos, si ha ocurrido algún error, si alguno se ha retrasado o no ha terminado en el tiempo adecuado. En estos 20 años de experiencia hemos trabajado con diferentes clientes y aquí algunos de ellos. Además, contamos con sólidas alianzas con empresas líderes, lo cual nos permite ofrecerles software de vanguardia, así como soluciones avanzadas y servicios especializados. Bien, vamos a empezar con el tema del Webex del día de hoy. Como les decía, el tema es principales riesgos de ciberseguridad y las estrategias de mitigación en el 2018. Para este Webex precisamente utilizamos una encuesta realizada por nuestro Business Partner Help System. Ellos realizan esta encuesta cada año. En esta ocasión tuvieron 670 respuestas y está enfocado totalmente a la ciberseguridad, precisamente los riesgos y las estrategias de mitigación que se pueden seguir. En esta encuesta se encontró que el 24% de los encuestados están en el área de IT y telecomunicaciones, el 21% está en la parte de los bancos y los servicios financieros, también hay un importante grupo en el sector público, hay algunos otros en la parte de entretenimiento, en manufactura, e incluso en la parte de la educación o lo que es la salud. También se encontró que el 36% de los encuestados tienen de 1 a 249 empleados, mientras que el 20% de los encuestados tienen de 1,000 a 4,999 empleados y se tienen incluso empresas encuestadas que tienen más de 10,000 empleados y estos constituyen el 14% del total de los encuestados. También es importante notar que en la parte de Latinoamérica y Estados Unidos es donde mayor datos se pudieron recabar, ya que si vemos en Latinoamérica hubo el 29.9% y en Estados Unidos el 36%. También tenemos algunos encuestados en lo que son las Islas Caribes, en Europa, en Asia, en alguna parte de África o incluso en Australia. De estos encuestados que yo les decía, es importante también ver que muchos de ellos son analistas de seguridad o están en la parte de administradores de seguridad. Todo esto nos demuestra precisamente que cada vez es más frecuente en las empresas tener estos tipos de puestos que están completamente en la seguridad o que están viendo completamente el cumplir con alguna norma. También en cuanto a su nivel, vemos que muchos de los encuestados son los directores o los gerentes de sistemas o incluso vemos que están precisamente en el nivel llamado nivel C, ¿no? Lo que son los CIO, los ISO, los CEO, o están incluso en alguna otra área de TI, pero bueno, lo que hemos visto es que el número de interés es creciente en cuanto a estos temas de ciberseguridad.
Ahora vamos a ver la parte de mayores riesgos de ciberseguridad. Precisamente se les preguntó a las personas encuestadas cuál de los siguientes riesgos se percibía como mayor de preocupación en el 2018. Aquí tenemos precisamente los 5 que se consideraron como de mayor preocupación. El primero de ellos es el ransomware. Muchos están preocupados precisamente por esta parte del ransomware y vimos incluso un incremento después del WannaCry, donde veíamos precisamente que las empresas estaban más preocupadas por cómo se daba esto, porque, por ejemplo, aquí en México muchas empresas estaban utilizando todavía XP y muchas empresas que incluso decían, ok, a mí, ¿qué me puede pasar? ¿No? En realidad no creo que vaya a venir alguien a preocuparse por mi información, o sea, mi información es de una pequeña empresa que no tiene muchos empleados, ¿a quién le puede realmente interesar mi información? Y aquí lo importante es que a quién le puede interesar la información, pues a uno mismo precisamente. ¿Qué vamos a hacer si nosotros no tenemos esa información? ¿Qué pasa si un día llega un virus o un ransomware como el WannaCry y no nos dejara acceder a esa información? Tenemos un respaldo, estamos protegidos, tenemos algo que nos permita continuar nuestro negocio. Aquí nosotros mismos llegamos a tener noticias de gente que precisamente no sabía qué hacer ante esta situación, porque se encontraban en un momento en el que pues les estaban pidiendo precisamente una cantidad de dinero para poderles liberar la información, no tenían un respaldo y no tenían modo de recuperar su operación. Y esto es algo que nos tenemos que, obviamente, nosotros hacer una conciencia. La parte del ransomware no es solamente pensando en si somos una empresa grande o no. En realidad, el punto importante con esta parte del ransomware es pensar que la información es importante para nosotros. Nosotros somos los que dependemos de ella, nuestra operación depende de ella y obviamente tenemos que asegurarnos de que no exista algún riesgo en esta parte que nos haga caer en esta situación. Aquí, como sabemos, el WannaCry aprovechaba por ahí una vulnerabilidad que estaba en muchos sistemas, en muchas máquinas, y que obviamente muchas de esas empresas o muchas de esos incluso usuarios pensaban que no les iba a afectar, ¿no? Y de repente se encontraron con que no podían entrar a nada de su información y muchos pagaron, en realidad sí se obtuvieron ganancias los criminales por esto, pero pues no, obviamente no es lo más recomendable, pero sí es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que cualquier ventaja que le demos nos puede poner en una situación vulnerable contra el ransomware. Ahora bien, en cuanto al phishing, el phishing en realidad es algo de lo que hemos venido hablando durante muchos años. Durante todos estos años es algo que no se logra erradicar. Y más allá de que podamos tener un antivirus de última generación que nos ofrezca protección en las páginas web, nos ofrezca protección en el correo electrónico, incluso los podemos tener en nuestros celulares. La realidad es que el phishing depende mucho del usuario y nos falta mucho esa conciencia como usuarios en cómo evitar ser víctimas del phishing. Nosotros podemos ver en una práctica diaria que podemos recibir correos que fácilmente podemos identificar como phishing, donde nos dicen que ganamos quizás por ahí una cantidad de dinero, o que nos ganamos un iPhone X, o que quizás nos están ofreciendo unas vacaciones sin costo. Todos estos son fácilmente identificables como phishing, pero en realidad nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en eso, hay muchas formas de caer en el phishing. ¿Qué pasaría si ustedes recibieran un correo de su director donde les dijera, mira, te envío este link para que lo revises? ¿Lo abrirían? ¿Lo verificarían primero? Creo que la mayoría lo que haría sería darle un clic y obviamente seguir lo que les están diciendo en la página. ¿Por qué? Porque se lo está mandando quizás un director o se los está mandando alguien que ustedes creen de confianza o alguien en quien lo está
en quien creen ustedes que no los va a meter en algún problema. Pero en realidad nunca verificamos el origen de esos correos. Y es muy sencillo como eso. Los criminales pueden entrar, hacerse pasar como nuestro director, no necesitan ni siquiera loguearse con la cuenta del director, pueden enviarlo de diferente manera y enviarnos esos links a la empresa. Alguno puede caer y alguno puede hacer que precisamente los criminales obtengan lo que quieren. Y obviamente después se convertirá en un problema para la empresa. Entonces nosotros necesitamos hacer una cultura hacia los usuarios donde nos podamos estar protegiendo precisamente del phishing. Nosotros no debemos creer que la tecnología lo va a hacer todo. Simplemente tenemos nosotros también que crear una conciencia donde nosotros estemos protegidos contra cualquier tipo de amenaza. Siguiente punto, credenciales débiles y robadas. Esto también, años que llevamos hablando de esto y sin embargo es algo que no logramos erradicar. Y lo mismo del punto anterior, ¿por qué no lo logramos erradicar? Precisamente por los usuarios. ¿Cuántos usuarios no conocen que apuntan sus contraseñas en la parte de atrás de un cuaderno? O que lo tienen incluso pegado en un post-it junto a la computadora o en el escritorio o en el cajón donde creen que están seguros porque ellos son los únicos que saben que están ahí. En realidad, cada vez son más usuarios que hacen esto. Yo pensaba hace tiempo que quizás esto podía ir disminuyendo, pero la realidad es que con tantas cuentas que llegamos a tener, tenemos una cuenta en Facebook, llegamos a tener cuentas de correo electrónico, llegamos a tener quizás la cuenta del Skype y tenemos la cuenta de Twitter. A menos que pongamos la misma contraseña para todo, lo cual obviamente también es inseguro, mucha gente dice, es que yo no puedo recordar tanta contraseña y acaban anotándolo, acaban apuntándolo en algún lugar. Y esto nos hace, obviamente, que seamos vulnerables a que nos roben la contraseña. Obviamente, sin hablar de las contraseñas fáciles que cualquiera dice, no pasa nada, ponle 1, 2, 3, 4, ponle el nombre de mi mamá, ponle el nombre de mi mascota, ponle la fecha de nacimiento de mis hijos. Y lo ponen como si en realidad, sí, en serio, no pasara nada. Y a veces cada vez nos dan acceso las cuentas a más y más servicios que cuando nos damos cuenta ya tenemos muchos servicios que sí son importantes y que tenemos con una contraseña como patito, ¿no? O sea, y no nos va a ayudar en nada tener esas contraseñas. Obviamente hay software que puede descifrar esas contraseñas muy rápido, pero, o sea, finalmente también, o sea, nosotros podemos dar muchas veces esa pista de la contraseña que utilizamos. Sabemos que existe incluso la parte de ingeniería social donde el hacker precisamente puede agarrar y descifrar nuestra contraseña con preguntas que nos hace muy comunes. ¿Por qué? Porque la gente normalmente pone algo relacionado a su vida, algo de manera sentimental, algo personal, algo que para la persona haga que sea fácil recordarlo. Entonces, los hackers aprovechan de eso para intentar precisamente robar todo eso. Entonces, tenemos que crear también esa conciencia de hacer unas contraseñas seguras, que no estén apuntadas en cualquier lugar, que no alguien que lo encuentre, quizás nosotros decimos, es que yo tengo una metodología y esa metodología solamente yo lo sé. Pues sí, pero pues hay gente curiosa sin nada que hacer también que de repente lo puede estar entreteniendo en descifrarla nada más porque quiere ver si es algo que pueda hacer, le significa un reto y dice, pues lo voy a intentar, ¿no? Entonces, no debemos confiarnos, no debemos creer que nadie más va a saber cómo. Si lo tenemos escrito en algún lugar, es posible que alguien lo pueda encontrar y lo pueda usar en nuestra contra. El siguiente punto, sistemas mal configurados. Obviamente sabemos que nuestros sistemas deben estar actualizados y sobre todo deben estar bien configurados. Muchas veces tenemos un sistema que decimos, ok, ya tenemos la última versión
de Red Hat, o tenemos la última sistema operativo en un i, o tenemos el último sistema operativo en un Windows. Y ya tiene actualizaciones automáticas y nosotros pues ya, no hay que preocuparnos, ya el sistema es seguro, es confiable. No, en realidad no. Ningún sistema es seguro al 100% si tú solamente agarraste, lo sacaste de la caja y lo instalaste y lo pusiste a funcionar. En realidad todos los sistemas necesitan ser asegurados. Nosotros precisamente tenemos esa frase de que un sistema no es seguro, es asegurable. Tenemos que cambiar la configuración de modo tal que lo hagamos seguro, de modo tal que podamos estar seguros de que las contraseñas no van a ser un riesgo, de que van a tener una política en cuanto a caducidad, en cuanto a dificultad, de que no nos van a poder ingresar por quizás alguna conexión, de que nuestro servidor no está dando por ahí información incorrecta o débil que permita que alguien más pueda ingresar, que también nos permita que no tengamos un canal por ahí abierto que no sea seguro, porque por default obviamente nos abre muchos canales, porque te dice, ok, pues tú úsalo y utiliza todo lo que tiene el servidor. Entonces, si algo hace un servidor cuando está recién instalado es abrir canales, porque lo que le interesa es que lo uses y que tú, si quieres probar algo, digas, ah, mira, sí funciona, sí está bien, sí lo puedo hacer. Pero ¿te has preguntado si es algo seguro? O sea, si es la forma adecuada de hacerlo, o quizás hay algo mejor, hay otro modo de hacerlo, hay una forma segura, hay una forma donde no corre riesgo la información. Entonces nosotros tenemos que hacer una configuración del sistema y quizás decimos, ok, es que tengo 1000 equipos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues hay que hacerlo poco a poco, pero en todos. O sea, no podemos esperar a que simplemente quizás cuando los cambiemos el siguiente año o dentro de 2 años decimos, bueno, ya eso sí los hago bien. En realidad tenemos que empezar con los equipos actuales. Como les comentaba cuando veíamos la parte de ransomware, WannaCry precisamente tomó ventaja de un sistema operativo donde ya todo el mundo decía, pues, ¿qué le va a pasar? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, no, o sea, obviamente los hackers están viendo de dónde sacan esa ventaja y precisamente aprovechan el que los usuarios se relajan o creen que no va a pasar nada para que pase algo, ¿no? Entonces, revisión a lo que estamos teniendo en nuestros sistemas, a la configuración que tenemos, a las políticas de seguridad, a las políticas del equipo, de grupo, de dominio, donde los tengamos. Hay que ver los accesos, hay que ver las listas que podamos tener en los firewalls, hay que ver también la configuración de nuestros antivirus. El antivirus por sí solo tampoco nos va a salvar, nosotros tenemos que configurarlo también para que sea seguro, porque en realidad está pensando en que el usuario no tenga que hacer nada, pero muchas veces ese que el usuario no haga nada permite acceso a sitios que no son seguros. Entonces nosotros tenemos que revisar cualquier software, cualquier sistema operativo, cualquier aplicación en su configuración para no tener un riesgo precisamente que después nos tenga ahí sufriendo porque nuestra información está en riesgo o simplemente nos están queriendo hacer un chantaje para que podamos acceder a ella. El siguiente punto, transferencias de datos inseguros. Obviamente en base a cómo se han comportado las diferentes regulaciones en los últimos años, cada vez las empresas están más preocupadas por llegar a utilizar una transferencia de datos seguro. Pero sin embargo, muchas veces solamente son las empresas que tienen que cumplir con un PCI, con un GDPR, y esto debería ir más allá. En realidad, todas las empresas deberían preocuparse por cómo se está intercambiando la información, no solamente de manera externa, también de manera interna. Muchas veces tenemos usuarios que no deben acceder a cierta información. Quizás los usuarios
de ventas no tienen nada que ver en cuanto a los archivos de nómina, pero resulta que los archivos de nómina están impresos en una impresora común y cualquiera que pudiera por ahí verlos y que alguien olvidó la información, ahí podría verlos. Tenemos que verificar ese tipo de intercambios que hay de información, a veces de manera tanto interna como externa. Quizás el de ventas, de manera muy sencilla, dice, ay, te envío la lista de precios, porque pues no pasa nada, eres el de almacén, no pasa nada si la tienes. Y ese intercambio de información, ese que nos puedan acceder a información que quizás nosotros no queramos que ingrese, porque ese archivo, si nosotros no lo transferimos de una manera encriptada, si no está siendo intercambiada de una manera adecuada, cualquiera nos lo podría en realidad robar. Nosotros decimos, ay, o sea, ¿quién le interesa? Pues, muchos tenemos competencia, muchos tenemos muchas veces incluso de manera interna gente que está viendo cómo saca un beneficio, aunque nosotros queremos pensar lo mejor siempre de los empleados, la realidad es que muchas veces muchos de los riesgos de seguridad vienen desde los empleados internos. Entonces nosotros también tenemos que ver que alguien por ahí no esté simplemente de curioso en la red y si lo que intercambiamos en la red es seguro, no vamos a tener ese riesgo. O sea, no va a poder alguien que no queramos tener acceso a esa información. O como si yo quiero mandarle un correo quizás al gerente de ventas, ¿cómo me aseguro que solamente el gerente de ventas lo vea? Que si alguien más lo recibiera en el camino o tuviera el correo, no lo pudiera ver. Obviamente hay soluciones que podemos utilizar para ese tipo de intercambio, ¿no? Ahora, es muy común ya la parte de la nube. ¿Cómo sabemos que la información que está en la nube se está intercambiando de manera segura? O sea, ya el utilizar la nube ya es lo más común. E incluso si yo quisiera utilizar una nube privada para que mis empleados puedan estar accediendo a ellos, o quizás quiero que mis proveedores o mis clientes tengan acceso a cierta información, a ciertos archivos, ¿cómo me aseguro que esa información esté encriptada, esté segura? Y no depende del tamaño de la empresa, como decía, en realidad no solamente es por cumplir con una regulación, o sea, en cualquier nivel, en cualquier empresa, es algo por lo que nos debemos preocupar, que ese intercambio se hagan de manera segura. De los mayores retos en ciberseguridad, otra de las preguntas que nosotros vimos es, ¿cuál es el mayor reto para ustedes? De los encuestados precisamente se les decía, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan? El 65% decían que obviamente tenían que balancear los controles de ciberseguridad con la eficiencia del negocio. ¿Cuántas veces no hemos visto precisamente que se pone demasiada seguridad y a veces es un poco complicado trabajar entre las áreas, ¿no? O sea, porque quizás necesitas acceso a un archivo. Para que ese archivo se pueda acceder, necesitas N permisos y necesitas pasar por N personas y quizás por muy rápido que te llega a probar todo, no sé, una hora y media y ya tienes el acceso al archivo. Pero obviamente esa hora y media, ese tiempo que vas buscando la autorización, que va corriendo el proceso, es tiempo para la empresa en la cual necesita, obviamente, que tú seas productivo. Entonces, sí es importante tener la seguridad, implementar todo lo que es ciberseguridad, pero sí es muy importante esta parte de la eficiencia en el negocio. Entonces, sí es un reto, es algo importante como lo mencionan precisamente los encuestados. Sí, no es tampoco exagerar en la parte de la seguridad, tampoco es decir, bueno, entonces que todo el mundo entre. No, pero es encontrar precisamente ese punto medio donde puedas tener esa seguridad y no afectar el flujo del negocio. El siguiente punto que quedó como reto es las habilidades de ciberseguridad insuficientes. Aunque en realidad hemos visto que hay un incremento y mayor interés en la parte de seguridad,
aún existe mucha falta de personas capacitadas o incluso certificadas para ver esta parte de ciberseguridad. Y es importante que haya cada vez más personas que esto, existen entrenamientos en la parte de ciberseguridad, incluso se pueden hacer simulaciones de un ataque, se pueden hacer muchas cosas que puedan ayudar a las empresas a estar listas. Muchas empresas en realidad ya cuando ven un riesgo o cuando tienen que cumplir con una regulación es cuando empiezan a ver la capacitación de su gente. Si esto lo empezaran a hacer desde antes, obviamente pues, el tiempo sería mucho mejor y sería mayor aprovechado. Y obviamente es importante la capacitación del personal en estas habilidades. El siguiente reto, y esto obviamente es algo que también hemos visto año con año, es el presupuesto insuficiente para financiar proyectos. Sabemos que la empresa muchas veces debe estar preocupado por la parte de crecimiento y a veces no ve la parte de ciberseguridad como algo importante. Tenemos que ver cómo podemos hacer que la empresa entienda que necesitamos los recursos suficientes para que estamos protegidos en la parte de ciberseguridad y que al mismo tiempo esta inversión va a hacer que nosotros podamos seguir funcionando como empresa. Tenemos que hacer conciencia precisamente que si nosotros sufriéramos un ataque, el costo que vamos a tener para poder recuperarnos de este ataque. Entonces sí es uno de los retos y sigue siendo algo importante la parte del presupuesto. Otro reto importante, las amenazas cambiantes. Sabemos que salen millones de virus al día. Entonces, las amenazas cambian, evolucionan. Ya no hablamos del mismo tipo de criminales que antes, ya hablamos de incluso asociaciones criminales o empresas criminales que se dedican como tal a buscar esto, a crear esto. Ya son empleados que trabajan en un horario, que tienen ciertas actividades, y tienen traductores, tienen mucha eficiencia en el desarrollo de esto. Y sí, obviamente es una constante el cambio en el tipo de amenaza, pero nosotros también tenemos que seguirnos preparando y tenemos que de la misma manera seguir asegurando nuestra información y nuestros recursos. En menor, podemos decir porcentaje, pero también importante, quedaron otros 4 puntos. El primero es la tecnología que evoluciona constantemente. Como sabemos, obviamente la tecnología también va cambiando, cada vez tenemos computadoras más rápidas, tenemos acceso a más servicios. Entonces, sí es un reto, obviamente, ahorita tenemos el Internet de las cosas, ya vamos a tener la parte de la nube, tenemos mucha parte de lo del home office, son cosas que utilizamos en el día a día, pero que obviamente para la parte de seguridad representan un riesgo. Quizás el usuario no lo ve, quizás dice, ok, qué padre el Internet de las cosas, me encanta el home office, y pues, quiero una computadora más rápida, pero no entienden que mientras más va avanzando la tecnología, obviamente va representando mayores retos el asegurarnos de que nuestra información sea segura. También, lo mismo que le mencionaba un poquito, la parte de la nube, esto es obviamente algo que tenemos que asegurarnos porque sabemos que existen diferentes tipos de nube. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que sin importar el tipo de nube que nosotros utilicemos, nuestra información esté segura, que no haya un riesgo, que no vayamos a tener por ahí alguna pérdida o que incluso por ahí alguna falla nos represente alguna pérdida grande en la organización. Falta de adquisiciones, bueno, lo mismo que veíamos, ¿no? O sea, ok, sí, necesitamos ciberseguridad, pero pues no hay adquisiciones, quizás hasta dentro de tanto tiempo, quizás no podemos comprar para nada de infraestructura ni algo que nos ayude. Entonces sí, es un problema, es algo que nos está afectando y de cierto modo un poco ligado con el punto que veíamos antes. Otro punto, otro reto importante, el cumplir con regulaciones complejas. Sabemos que cada vez existen regulaciones que nos están buscando precisamente proteger, tanto como personas como empresas, en un mundo en el que ya la información está completamente en una nube.
y vemos que hay regulaciones precisamente como GDPR donde solicitan muchos puntos por cumplir, muchos pasos para seguir. Hay que asegurar muchas partes de la infraestructura, hay que poner muchos controles. Cumplir con todo esto sí es un reto, obviamente, y las empresas que quieren cumplir, que quieren estar en orden, pues hacen todo lo posible para esto. Les representa un reto muy grande, pero bueno, todos vamos para allá. O sea, finalmente, tarde o temprano, todos vamos a ir cumpliendo con alguna regulación. Entonces, pues más vale empezar poco a poco que ir en una carrera contra el tiempo. En la parte de la nube que veíamos, también se preguntó quiénes son los proveedores que más se están utilizando y precisamente Azure es el proveedor que más se está utilizando, seguido por lo que es Amazon en este rubro, aunque obviamente la gente está utilizando otros tipos de nube, ¿no? Algo importante también que veíamos es que solamente el 3% de los encuestados tiene entre el 76% y el 100% de sus servicios o su parte de infraestructura en la nube. Es en realidad muy grande todavía la gente que no le ha interesado ir a la nube, el 30%, y los que apenas empiezan, pero dicen, bueno, ok, estoy probando, pero ahí van, el 44%, ¿no? Que tienen entre el 1 y el 25%. En realidad no toda la gente todavía está muy convencida de la nube, aunque, ojo, yo muchas veces les digo, la nube está en más puntos de los que creemos. Creemos, pues la nube como Amazon, la nube como la parte de Microsoft, pero no, o sea, en realidad en la nube ya hay tantos servicios que podrías estar utilizando más nube de la que crees y en realidad no lo sabes. Otra pregunta importante era que se indicara el nivel de importancia que le da la dirección a la ciberseguridad en la organización. Y algo bueno es que en realidad la organización les da un punto, bueno, un porcentaje importante de importancia a lo que es la ciberseguridad, ¿no? O sea, si vemos ese es el 62% que es muy importante a extremadamente importante, o sea, en realidad es un buen porcentaje. Sin embargo, obviamente todavía es un porcentaje importante el que lo considera más o menos importante, el que pues como que un poquito o nada importante, ¿no? O sea, en realidad la ciberseguridad tendría que ser muy importante para todos, ¿no? O sea, no nada más como de, pues sí, como que lo he escuchado, creo que podría ser importante. Entonces, esto en realidad nos muestra que todavía hay muchas empresas, todavía hay mucha parte de la alta dirección que no entiende cómo esta parte de ciberseguridad les puede afectar, cómo pueden detener su negocio, cómo les puede provocar una pérdida. Ahora, las estrategias de mitigación más usadas, obviamente aquí lo que se les preguntaba es ¿cuál estrategia los encuestados quieren ver en la organización en los próximos 12 meses? Hay tres que podemos decir que tienen más fuerza, o porque en realidad si lo vemos tienen más del 30%, pero en realidad si vemos todas las estrategias que se siguieron, o sea, todas llegan a tener más del 20%, o sea, todas en realidad tienen un porcentaje importante. Lo que vemos es la autenticación multifactor. Muchas personas están interesadas en poner esto. ¿Y qué es precisamente el multifactor? El multifactor es que ya no nos hagamos una autenticación solamente con el password o solamente con la contraseña. En realidad llegamos a tener dos opciones. Tengo que meter el password y después tengo que meter mi contraseña. O como sucede en los bancos con el token, ¿no? O sea, yo tengo que meter mi contraseña, pero tengo que meter mi token. Eso es obviamente lo que nos da ese tipo de seguridad. Nosotros podemos implementar soluciones en las diferentes plataformas para que precisamente haya algo que nos haga este tipo de verificación multifactor donde nosotros vamos a ver si el usuario es quien realmente dice, ¿no? Y es obviamente ayudar en cuanto a lo que incluso veíamos la parte de las contraseñas inseguras y todo esto, o que nos puede ayudar mucho para ir erradicando esto poco a poco.
Lo siguiente, y obviamente muy importante, lo que les decía, el entrenamiento en seguridad para los usuarios y para el personal. Esta parte de seguridad no solamente tiene que ser algo que digamos, ¿sabes qué? Los de sistemas o bueno, los de ciberseguridad tienen que saber de esto. No, en realidad es algo que tiene que ver con todos los usuarios. Como yo les decía hace rato, la parte del phishing, la parte del ransomware, o sea, todo lo que tiene que ver con esta protección hacia la empresa es algo que nosotros tenemos que hacer una conciencia en todos. Entonces sí es importante la educación en el grupo que va a estar especializado en esto, pero también en los usuarios. O sea, los usuarios también deben tener esa parte de capacitación, esa parte de conciencia para que puedan ayudarnos. Si no, tenemos por ahí un gran hueco que después nos puede afectar. El siguiente punto es obviamente la seguridad en la red. Nosotros buscamos que la red sea más segura, que tenga menos posibilidades de tener por ahí algún punto vulnerable. Y muchas empresas están buscando esto. Ven que necesitan implementar mejores firewalls, necesitan quizás mejorar por ahí quién les está dando los servicios de red o quién está por ahí ofreciendo todo lo que es la seguridad dentro de su red, ya sea en una sola ubicación o en las diferentes ubicaciones que tienen. O sea, la empresa está completamente dedicada a ver esta parte de seguridad en la red y sí, obviamente es algo que va a ayudar, es algo que nos va a mitigar. No es ninguno de estos puntos por sí solo va a ser como la clave para decir, ok, ya con esto ya no voy a tener ningún riesgo en seguridad. En realidad, todos tienen su importancia y todos deben ir poco a poco para hacer esta mitigación en la empresa. Otro punto importante, la encriptación de los datos en tránsito. Nosotros lo que decimos es, ok, tienes la información, pero quizás tienes una página web, o quizás tienes una nube interna o externa, o quizás tienes alguna, por ahí, servidor de archivos compartidos con cierta persona, y puede que esté encriptado, puede que esté seguro ahí. ¿Y qué pasa con la información cuando está cuando está en algún medio, en la nube, en internet, en el medio en el que quieras? ¿Está seguro? ¿Está encriptado? Entonces, obviamente, muchas empresas también están viendo este punto. Además que por norma también es algo que se tiene que empezar a ver. La parte de administración de identidades y accesos, que ya estamos en el punto donde cada vez más empresas tienen mayor número de usuarios, mayores accesos y necesitan una administración, necesitan hacerlo de una manera sencilla, de una manera rápida, donde puedan poner políticas, donde puedan hacer algo más ágil. Y obviamente le están poniendo mucho punto, obviamente puede ayudar para que sepas cuántos usuarios puedes tener por ahí con contraseñas inseguras, cuántos no te han hecho un login desde hace tiempo, cuántos ya ni trabajan en la empresa y todas los tienes. O sea, esa administración es obviamente algo importante que se debe tener. La encriptación de datos almacenados, bueno, como veíamos, obviamente sí es importante. Tienes tu información en tu base de datos, ¿cómo se encuentra? Se encuentra encriptada, cualquiera puede ingresar, solamente sabiendo la ubicación. Entonces es importante que los usuarios puedan hacer algo con esta encriptación y muchas empresas están viendo este punto como algo importante. El siguiente punto, como estrategia, el fortalecimiento de la política de seguridad. Muchas empresas tienen una política de seguridad, ya sea a veces de manera interna, a veces de manera como prevención, simplemente porque tienen que cumplir con alguna regulación. Pero esta política es segura. Muchos han encontrado que quizás tiene por ahí algunas carencias y obviamente es importante irla fortaleciendo. Pero sobre todo es importante probarla. Tú puedes tener una política de seguridad, algo que digas, mira, está muy bien, vamos a seguir del paso 1 al 10, pero ¿cómo sabes que no sabes precisamente que esto es lo adecuado? Necesitas hacer pruebas para ver y fortalecerla y mejorarla y hacer una política que te esté preparando a ti para todo.
Entonces, sí es importante fortalecer la política de seguridad, pero no solamente tenerla ahí y decir, ok, yo ya cumplí, ya está, hay que probarla, porque cuando tengamos un problema, precisamente nos van a decir, pues, saca tu política, síguela y muchos desean hacer las pruebas de penetración. Esto es algo que definitivamente nos va a ayudar mucho. Saber exactamente las políticas que tenemos, la seguridad que tenemos, los cambios que hicimos en el sistema, lo que le pusimos a los usuarios como restricciones, todo esto nos está funcionando, nos permite que acceden, tenemos puntos vulnerables. Entonces, estas pruebas de penetración nos van a dar precisamente un gran panorama sobre qué es donde tenemos que enfocarnos. Quizás yo diría que primero necesitas hacer alguna prueba, algún test, algo que te ayude a saber dónde necesitas, eh, dónde necesitas mejorar tu seguridad para ya después implementarlo. Yo en realidad creo que, o sea, creer que necesito quizás en los passwords, creer que quizás necesito mejoras en los usuarios o quizás en el multifactor, es solamente una suposición. Una prueba de penetración nos va a dar definitivamente ese punto por donde debemos empezar. Y por supuesto, importante el monitoreo de eventos de seguridad. Nosotros podemos saber exactamente qué está sucediendo, o sea, saber si por ahí algún usuario está intentando ingresar muchas veces o está cambiando contraseñas muy seguido o por ahí está intentando acceder a un archivo que no debe. O sea, no solamente que se quede en un servidor y digamos, bueno, ya cuando lo necesite lo reviso, ¿no? En realidad se puede establecer monitoreo que nos puede lanzar una alerta en cuanto nosotros tengamos un evento específico de seguridad y obviamente tomar atención a esto. Otro punto importante es, les preguntaba si tenían un equipo dedicado exclusivamente a la ciberseguridad. En realidad la mayoría de las personas les respondía que no no tiene un equipo de ciberseguridad, ¿no? O sea, si ven es muy poco el porcentaje, o sea, 4 puntos de diferencia, pues no es nada, ¿no? Pero afortunadamente de la gente que decía que sí, la mayoría dice que tienen específicamente un equipo de ciberseguridad, no es tanto como la gente de sistemas haciendo de todo, o sea, en realidad es importante que haya un equipo dedicado a ciberseguridad, porque la ciberseguridad, como veíamos, si las amenazas son millones de al día, obviamente alguien que no está dedicado a esto no puede estar respondiendo de manera adecuada a este tipo de amenazas que evolucionan constantemente. Entonces es importante esto. Y algo que sí es como triste es la parte del no, ¿no? Donde en realidad hay muchos que no les interesa, que es un 13%. Hay unos que como que están hablando y unos dicen, ok, lo voy a formar, pero todavía no lo tengo, ¿no? En realidad, nuevamente, mucha gente que no está interesada en la parte de ciberseguridad y que cree que no le afecta. Otro punto también decíamos, ok, bueno, si tú no tienes un equipo que se esté ayudando en esa parte de seguridad, quizás puedas utilizar un outsourcing. Entonces, pues, utilices algún outsourcing que te ayude a administrar tu seguridad. Y mucha gente dice, sí, ok, sí tengo un outsourcing, tengo un 48%. Y en realidad hay muchos que incluso lo combinan, o sea, combinan la parte de los expertos en ciberseguridad con lo que ellos tienen. Entonces, ok, está bien, pero volvemos a la parte triste, o sea, en realidad el 52% dice que no, o sea, ellos creen que el personal es capaz de hacer todo, que no necesitan a alguien más, que obviamente está constantemente en capacitación, está en constante actualización, y ellos dicen, no, o sea, nosotros lo vamos a mantener con nosotros y no necesitamos ayuda. Y algunos dicen, ok, quizás después lo puedo utilizar porque pues en algún momento a lo mejor me lo piden o en algún momento puedo tener necesidad, quizás lo utilizaré. Entonces vemos que a pesar de todo lo que se ve en las empresas, muchos no están interesados todavía en esta parte de seguridad. En cuanto al cumplimiento de regulaciones, algo interesante que vimos es que muchas de las empresas están precisamente cumpliendo con regulaciones como PCI, el 38% de hecho, algunos otros con SOX y un 21% con GDPR. Digo, aunque GDPR en realidad
es algo nuevo y muy fuerte que está en la parte de Europa. Todavía muchas empresas por acá, como digo, de este lado del charco, todavía no crean conciencia de que necesitan también empezar a ver hacia el cumplimiento con esto, porque obviamente pueden tener operaciones en Europa y necesitan estar cumpliendo con esto. Entonces, este número es muy posible que vaya creciendo después. Y bueno, algo importante aquí es que dentro de la parte de las empresas que dijeron, no, o sea, para mí no aplica ninguna de estas, hay un 24% de esas empresas que tienen más de 1,000 empleados. Entonces, en realidad, sonaría un poco raro que todas esas empresas no estén cumpliendo con alguna regulación. En realidad, puede ser que no dieran la información o no quisieran darla o simplemente pues, te están negando a cumplir, ¿no? Pero pues sí, en realidad son empresas que podrían tener que cumplir con algo, pero pues lo mismo que hemos visto, no les interesa. También en la parte del GDPR les preguntábamos precisamente a los encuestados cómo se encuentra la organización en cuanto al cumplimiento con el GDPR. Muchos precisamente estaban bien en cuanto a sus esfuerzos para cumplir con la regulación, lo cual está bien, pues creemos que es incorrecto. Bueno, es correcto, perdón. Sin embargo, hay muchos que o sea, todavía ni siquiera se habían empezado a iniciar y obviamente es una regulación que vimos a muchas empresas queriendo cumplir ya al margen, ¿no? O sea, ya casi en la fecha límite estaban ahí cumpliendo, incluso por ahí sabemos que hubo algunos amparos al respecto para obtener una pequeña ampliación, pero bueno, GDPR, para todos los que no saben, precisamente está en Europa muy fuerte. Esto, obviamente, hay mucho tema al respecto. Nosotros también hemos hablado en diferentes webs sobre GDPR, porque finalmente es una regulación que si ahorita está estableciendo puntos, no se nos haga extraño que vayan surgiendo más en otros países, en el mismo Estados Unidos van a venir otras, donde tengamos que cumplir. Entonces no estaría mal que echáramos una revisión sobre GDPR para ver qué nos está pidiendo y ver qué podemos ir adelantando antes de que nos vaya a comer el tiempo. Como parte de este Webex le estamos ofreciendo la opción de que puedan realizar un Security Scan sin costo. Nosotros lo podemos realizar en sus oficinas. Como bien lo mencionamos, no tiene ningún costo. En realidad aquí les podemos decir precisamente cómo se encuentran sus sistemas, cuáles son los puntos por ahí que se puedan revisar en cuanto a los usuarios, contraseñas, por ahí algunos permisos que puedan tener que no estén funcionando de manera adecuada. Y bueno, nos pueden contactar en nuestro correo electrónico o nuestro teléfono para poder solicitar este servicio. Bien, esto sería todo por el tema de hoy. Déjenme ver si hay alguna pregunta, que me parece que por el tiempo ya vamos a andar un poco encima del tiempo. Creo que por hoy no las vamos a poder responder. Por favor, a los que nos mandaron sus preguntas, en el transcurso del día les vamos a estar dando respuestas. Les recuerdo que precisamente a los teléfonos que aparecen aquí o al mismo correo que aparece aquí para contactarnos sobre el Security Scan. Mi correo es plopez@logpro.com. Mi nombre es Pablo López y nos estamos escuchando en otro Webex.